Ya, ahí está. Entonces, estas estructuras son derivadas del ectodermo, ¿sí? Toda la parte externa. Si hablamos de la piel, de los labios, ectodermo, pues no, estamos en ectodermo todavía. La piel de los labios. Y vamos ahí a entrar a la diferencia entre el ectodermo y el endodermo entrando a la cavidad oral, ¿ya? Porque la parte anterior de la cavidad oral, la parte anterior, es todavía ectodermo. ¿Ya? La mucosa del labio, toda la parte anterior de la boca, es todavía ectodermo, aunque está por dentro. Ese es ectodermo. Recuerdan que les dije que era lo mismo, sino que se iba como imaginando. Y por eso es que hay un límite poco notorio a veces para poder definirlo. Pero va a haber un momento en donde este ectodermo va a migrar a ser endodermo. ¿Sí? Y estamos hablando de todo el epitelio de la parte posterior de la cavidad bucal. Si hablamos del tubo digestivo, ya estamos en endodermo. El tubo digestivo completo, endodermo de todas maneras. ¿Sí? En términos más fáciles de entender, de la raíz de la lengua hacia abajo, hacia atrás, ¿ya? Y hacia abajo también. Eso es endodermo. ¿Ya? De la B lingual, recuerden, las terceras partes de la lengua por delante, una tercera por detrás, ahí para atrás, o para abajo, depende de la posición. Eso es endodermo. Y para adelante va la parte ectodérmica. ¿Sí? Entonces, este endodermo, pues, da esas estructuras, este revestimiento interior, ¿no? De esta parte posterior de la boca y pues todo el tubo digestivo. Ya está, en líneas generales. ¿Ya? Yo creo que más o menos ahí ustedes revisarán un poquito más al detalle ya todo esto, pero es importante entender que pues, el ectodermo es la parte externa, dijimos todos los anexos de la piel, toda la parte externa. El endodermo ya dijimos de la raíz de la lengua hacia abajo, ya todo eso es endodermo. Y lo que está entre los dos, pues es mesodermo, pues huesos, músculos, etc. Vamos a admitir acá, Tania. Ya. Listo, no voy a hablar más de estas capas germinales que creo que lo van a encontrar mucho mejor en sus libros, lo van a definir mejor y van a poder revisarlo de una manera más completa. Ahora, vamos a este segundo gran tema que es zonas y tipos de crecimiento, ¿ya? Del complejo craneofacial. Zonas y tipos de crecimiento. Y así tal cual dicen sus sílabos, ¿cierto? Zonas y tipos de crecimiento. Y dentro de estas zonas y tipos de crecimiento, ustedes van a revisar también en sus libros, van a encontrar mucha información respecto a esto. Voy a tratar de hacerlo más sencillo. ¿Ya? Voy a tratar de hacerlo muy sencillo. Vamos a hablar de cráneo y de cara. ¿Ya? Cráneo y cara. Y para estudiar el cráneo y la cara, ustedes van a dividirlo mentalmente. Ahora vamos a dividir mi cráneo y mi cara, vamos a dividirle en 4 zonas. ¿Ya? Esas 4 zonas que ustedes ya conocen, que así lo han estudiado cuando estaban en el pregrado también. Cuando hablaban de cráneo, recuerdan ustedes, estudiaban la bóveda del cráneo, ¿cierto? Y estudiaban la base craneal, ¿no? Bóveda y base. ¿Ya? Entonces, el cráneo lo vamos a ver así. Bóveda craneal, base de cráneo. Ya está, ese es el cráneo. Y la cara, ¿sí? La cara, la vamos a dividir en 2 zonas. Imagínense mi cara, mi rostro está dividido en 2 zonas. Una zona que es todo este tercio medio de mi cara, todo el tercio medio del rostro, ¿sí? Que es el complejo nasomaxilar, ¿sí? Es una zona. Y todo el tercio inferior, que es la mandíbula, no hay más. ¿Ya? No nos mareemos, no nos confundamos con otras zonas, vamos a entenderlo así solamente, ¿ya? El cráneo y la cara la vamos a dividir entonces en 4 partes, para poder entender las zonas y tipos de crecimiento. Ustedes ya luego cuando revisen van a abundar mucho más y van a encontrar muchas más cosas, pero para que lo puedan entender brevemente, vamos a dividir el cráneo y la cara en 4 zonas, bóveda craneal, base craneal, complejo nasomaxilar y mandíbula, nada más, ¿ya? Ahora, estas 4 zonas tienen diferentes tipos de crecimiento, porque la idea del tema tal cual estimado en el sílabo, dice zonas y tipos de crecimiento. Ya sabemos las zonas en todo caso. Sí, así de fácil. Las zonas ya son esas 4. Nos faltaría solamente saber qué tipo de crecimiento tiene cada zona. Y ya, ¿cierto? Fácil, yo ahí les diría, ya la bóveda craneal tiene un crecimiento tal, la base tal, y ya se acabó la clase. Pero quiero que analicen un poquito esto, porque me interesa más que la información que van a encontrar en su libro. Me interesa que puedan entender y analizando, racionalizando bien todos estos conocimientos, vamos a tratar de entenderlo y ustedes mismos lo van a interpretar. Además, ustedes me van a decir qué zonas y tipos de crecimiento tenemos en cada, qué tipo de crecimiento hay en cada zona, después de lo que vamos a hablar. Ustedes solitos, les voy a preguntar uno por uno y me van a decir. Ya, yo quiero que ustedes mismos
llegan a ese conocimiento no porque yo se los diga. Porque cuando uno se los dice, lo memorizan, y si lo memorizan se van a olvidar. ¿Ya? Yo quiero que lo analicen y ustedes lo deduzcan. Entonces, estas cuatro zonas de las que hemos hablado, bóveda, base, complejo nasomasilar y mandíbula, antes de hablar de tipos de crecimiento, voy a hablar así rapidísimo de tipos de osificación. ¿Ya? Tipos de osificación, porque ahí también dice, ¿no? Tipos de osificación en su sílabo. ¿Y por qué le agregué ese tema de tipos de osificación antes de hablar de tipos de crecimiento? Porque están muy, muy relacionados. Los tipos de osificación, vamos a preguntarle, ¿alguien recuerda qué tipos de osificación tenemos? ¿Cuáles son los dos tipos de osificación que normalmente tenemos? Osificación endocondrial o ya, indirecta. endocondrial. Ya, endocondrial y la otra es o indirecta, ¿no? endocondrial o indirecta. Ya. Es la misma, ¿no? Sí, claro. Endocondrial o indirecta. Sí, ¿y la otra? Indirecta. Ahí sí no recuerdo. Ya. ¿Alguien que recuerde la endocondrial? Inframembranosa. Ahí está, ya, intramembranosa. Ya está. Endocondrial, intramembranosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Les suena? Lo deben haber visto. De todas maneras, si no lo revisaron en algún curso en pregrado, seguramente lo vieron. Intramembranosa y osificación endocondrial. Son dos tipos de osificación. Y cuando hablamos de osificación, estamos hablando de dos maneras de formar hueso, ¿cierto? El hueso va a formarse como tal, ya sea por una osificación endocondrial o por una osificación intramembranosa. Hay esas dos posibilidades nada más. El hueso es así. Puede formarse de esas dos maneras. Ahora, a ver, vamos a preguntarles por aquí. ¿Quién más? Espero que la próxima estén todos con sus camaritas, porque no sé, siento que cuando les pregunto a los que no están con cámara, creo que no están. Vamos a ver a alguien que está con su camarita. Doctora, de repente está su audio bien, doctora, que está con su numerito de teléfono, que no recuerdo su nombre. Está 36, 32, 39. Ahí está. Isabel Roncal, doctor. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está, doctora Isabel? Doctora, de casualidad, ¿recuerda un poquito sobre en qué consiste alguna de estas osificaciones, la osificación intramembranosa o la endocondral, o alguna idea que tengas respecto a esta? A ver, si me equivoco, endocondral es cuando hay una diferenciación a partir de un cartílago, se diferencia en lo que es hueso, ¿no? Intramembranosa es a partir de la célula misma o los osteocitos. Así es. Se diferencia a lo que es los osteoblastos, ¿no? Claro, claro. Para hueso, digamos. Perfecto, ya lo dijo ahí, ya lo dijo. Está así de sencillo. Ustedes, por favor, los invito a revisar. Los tipos de osificación son un poquito más complejos de lo que la doctora lo ha mencionado, pero está perfectamente bien claro el tema. Si decimos endocondral, endo, dentro, condro, cartílago, una osificación a partir del cartílago se entiende claramente. Y vamos a partir de este tejido conjuntivo cartilaginoso, pues, ¿no? Y por sustitución, digamos, paulatina, vamos a tener finalmente tejido óseo, ¿no? Esa es, en líneas generales, la osificación endocondral. Y la osificación intramembranosa, tal cual también lo mencionó la doctora Isabel, nos dijo que partía a partir de las propias células óseas, ¿cierto? ¿No? Hablamos de un centro formativo, básicamente, primario. También es tejido mesenquimático, pero se va a formar una sustancia osteoide primero, una sustancia osteoide primitiva, que paulatinamente va a ir transformándose, ¿no?, en un tejido osteoide secundario, y bueno, ya por calcificación va a terminar en tejido óseo maduro finalmente. ¿Ya? Esa es osificación intramembranosa. Ustedes, por favor, revisen los dos procesos, tienen procesos y características muy interesantes, pero les voy a hablar de algo que probablemente no encuentren en casi todos los libros, eso sí para mí es importante, y es que les voy a mencionar un detalle que no es menos importante en lo que vamos a hablar de zonas y tipos de crecimiento. Y es que la osificación endocondral, ¿ya? La osificación endocondral, no se olviden de esto, la osificación endocondral se da en zonas que están expuestas a presión, ¿ya? Zonas expuestas a presión. Es decir, si es que hay presión, eso va a estimular la osificación endocondral, ¿ya? Eso tiene que estar clarísimo. ¿Y por qué hago esta diferenciación con la osificación intramembranosa? Porque es al revés. La presión, más bien, va a limitar, digamos, la osificación intramembranosa. ¿Ya?
Y al contrario, la osificación intramembranosa se va a estimular no por presión, sino por tensión. ¿Ya? Cuando hay tensión, eso va a favorecer una osificación intramembranosa. Y cuando hay presión, va a favorecer eso una osificación endocondral. ¿Ya? ¿Y por qué esto es muy, muy importante? Porque lo vamos a ver con relación a las zonas de crecimiento y tipos de crecimiento que hemos hablado hace un momento de las zonas de crecimiento. Vamos a analizarlas y ustedes mismos van a decir ahora sí, en cada zona, qué tipo de crecimiento, qué tipo de osificación hay, entendiendo un poco este proceso. ¿Ya? Y bueno, la lógica de esto, porque voy a así hablarlo muy sencillo porque ya se nos da la hora. La lógica es que la osificación intramembranosa requiere un gran aporte vascular. No quiere decir que la osificación endocondral no requiera aporte vascular, ¿ya? Pero la osificación intramembranosa es un proceso como un poquito más complejo de pronto, ¿no? Requiere este depósito de sustancia osteoide, ¿no? Que genere pues este hueso. Y si es que ustedes generan presión en una zona, ustedes saben que como cuando se presiona la uñita, ¿cierto? Se vuelve blanquita, hay isquemia, ¿no? Pues se ponen anestesia en alguna zona del paladar, ¿cierto? Se vuelve isquémica por la presión del líquido, etcétera, ¿sí? La presión genera isquemia. Si hay isquemia, no hay aporte vascular en esa zona. Si no hay un gran aporte vascular, pues no va a producirse o no va a favorecerse esta osificación intramembranosa, ¿ya? Esa es la lógica, ¿ya? Para que lo puedan entender así. Y la osificación endocondral, al contrario, imagínense el cóndilo y cartílago. La función, la presión a ese nivel, o en la base del cráneo también, esa presión va a estimular a que se produzca este recambio, esta sustitución paulatina de tejido cartilaginoso por óseo. ¿Ya? Así nomás. Entonces vamos a dejar eso, ustedes revisen el tema de osificación y vamos a ver ahora tipos de crecimiento, porque lo último que le voy a preguntar y con esto terminamos la clase es ver zonas y tipos de crecimiento, ¿cierto? Vamos a ver, hay 3 tipos de crecimiento, ya no les voy a preguntar esto para no retrasarlos mucho, pero hay 3 tipos de crecimiento que ustedes van a revisar y van a encontrar también. Además va a ser un tópico de una clase posterior, hoy día vamos a hacer solamente una introducción de esto. Tenemos un crecimiento sutural, ¿ya? Tenemos un crecimiento cartilaginoso y un crecimiento periostal endostal. Y ya está. ¿Listo? 3 tipos de crecimiento. Sutural, cartilaginoso, periostal endostal. Y no hay más. Entonces, el crecimiento sutural se entiende, es el crecimiento a nivel de las suturas. El crecimiento cartilaginoso, el crecimiento a partir del cartílago, basado obviamente en una proliferación de cartílago, ¿no? Y su posterior calcificación. Y el crecimiento periostal endostal es un proceso un poquito, entre comillas, más complejo, pero es básicamente la proliferación ósea a través de la membrana perióstica, ¿no? A través de la membrana perióstica van a llegar por sustitución al espacio medular interno del hueso y se va a osificar. Se va a crecer de esa manera. No sé si entendieron. Crecimiento periostal endostal. El crecimiento periostal endostal se presenta en casi todos los huesos del cráneo y de la cara, ¿ya? El periostal endostal está en todo. ¿Ya? El periostal endostal está en todo. Porque a través de esta membrana perióstica va a haber una proliferación ósea. A través de la membrana perióstica va a haber proliferación ósea, y va creciendo el huesito. Porque va a haber acúmulo en este espacio medular interno, va a empezar a haber acúmulo de tejido, de sustancia ósea, y va a crecer, ¿no? Internamente va a crecer el huesito. Eso se produce en todos los huesos prácticamente del cráneo y de la cara. La sutural, sí, obviamente se va a dar solamente en las zonas de sutura, y el cartilaginoso, obviamente, si es que hay cartílago, si no, no. ¿Ya? Ahora, terminamos con esta parte. Ya, a la doctora le prometí que no me iba a pasar, nos quedan 3 minutos. Miren, vamos a analizar así brevemente. Tenemos la bóveda craneal. ¿Qué tipo de crecimiento creen ustedes que va a haber en la bóveda craneal? Ustedes solitos van a decir, bóveda craneal, ¿qué tipo de crecimiento? ¿Sutural? Sutural, porque hay un montón de suturas, ¿no? Está clarito ahí. Periostal endostal también, porque ya les dije que están en todas, ¿cierto? ¿Recuerdan el ejemplo? Periostal endostal están en todas. Entonces va a haber crecimiento sutural y crecimiento perióstico. Genial. ¿Qué tipo de osificación, doctora? O doctor, no sé quién mencionó. ¿Qué tipo de osificación? En la bóveda. Osificación intramembranosa, osificación endocondral. Endocondrial. Intramembranosa, Endocondrial, correcto. doctor. Endocondral. ¿Por qué endocondral? ¿Quién dijo endocondral? Endocondral. En la bóveda craneal no hay cartílago. Son unidades óseas que van separadas, tienen suturas, y va a haber formación ahí, y va a haber crecimiento sutural, y va a haber una osificación intramembranosa, ¿ya? Intramembranosa. ¿Correcto? Ahí no hablamos de cartílagos ahí. Vamos a la base de cráneo. ¿Ya? Ustedes solitos, como digo, tienen que decirme
el objetivo de la clase es que sepan zonas y tipos, y ustedes lo tienen que saber así por deducción nada más. En la base de cráneo, ¿qué tipo de crecimiento va a haber? Crecimiento sutural, crecimiento cartilaginoso, crecimiento periostal endostal, no sé. ¿Qué tipo de crecimiento principalmente creen que va a haber en la base de cráneo? Sutural. Sutural. Ya, ¿alguien más? Cartilaginoso. Cartilaginoso, no sé si recuerdan ustedes, de repente, bueno, ¿qué pasó aquí? Se me salió la pantallita, ya. Crecimiento cartilaginoso, sí. Sucede que el crecimiento cartilaginoso se da porque toda la base de cráneo, si ustedes recuerdan, no sé si cuando estaban en pregrado y veían sus cráneos de niño, tenían como que le faltaban huesos en la base de cráneo, faltaban como huecos. Y era porque al inicio toda la base de cráneo es cartílago, sino que luego se va osificando, ¿no? Osificación endocondral, entendida así, y por eso es que finalmente tenemos huesos, pero al inicio todo es cartílago, ¿ya? La base craneal es cartílago. Por eso el crecimiento va a ser cartilaginoso. La osificación ya se los dije, pues ya osificación endocondral, ¿no? Todo es cartílago. Ya, vamos 2 zonas y ya sabemos los tipos de crecimiento, ya sabemos los tipos de osificación también en estas zonas, ¿cierto? Vamos a los 2 últimos. Complejo nasomaxilar. Imagínense el complejo nasomaxilar. ¿Qué tipo de crecimiento creen que tenga? Principalmente, ¿qué tipo de crecimiento podemos tener en el complejo nasomaxilar? Sutural también. Ya, sí, hay un montón de suturas, es cierto. Crecimiento sutural es muy importante. Y les dije que el periostal endostal estaba en todas, ¿cierto? Periostal endostal también. ¿Intramembranosa, doctor? Osificación intramembranosa, doctor Roli, correcto. Osificación intramembranosa. ¿Ya? Ese es el crecimiento. Hay quienes por ahí, y les menciono este detalle rapidito, hay quienes mencionaban, recuerdo cuando hago esta clase, hay quienes mencionan, no, pero ahí tenemos el cartílago del septum nasal, que es importante en el crecimiento del complejo nasomaxilar, porque estimula el crecimiento hacia abajo y hacia adelante del tercio medio del rostro. Y yo les digo, sí, pero es algo que vamos a ver más adelante, pero eso es un desplazamiento secundario. Es decir, el cartílago, por crecimiento del cartílago, va a desplazar los huesos, pero en sí el cartílago no va a hacer que crezcan los huesos del tercio medio del rostro, los va a desplazar. ¿Sí? Es un crecimiento de tipo secundario, un desplazamiento secundario. Lo vamos a hablar más adelante, pero el crecimiento básicamente allí va a ser sutural, ¿no? Y periostal, que dijimos que está en todos, y como dijo el doctor Rulli, la osificación es intramembranosa. ¿Sí? Queda claro eso. Y la mandíbula, terminamos con esto, ya me pasé un minuto. La mandíbula, esto de repente hay que analizarlo un poquito más, ¿ya? Pero piénsenlo antes de mencionarlo. ¿Qué tipo de...? A ver, vamos a preguntarle primero la osificación. En tipo de osificación sería endocondral, porque si no me equivoco es del cartílago de Meckel. Ahí está, eso es correcto. La mandíbula del inicio es cartílago. Es un cartílago, el cartílago de Meckel que mencionó su colega, el doctor Rulli, ¿no? Entonces, partimos de solamente cartílago. Ahora, la osificación tiene un término un poco más complejo. La van a mencionar ustedes con seguridad, no se estresen más adelante. Cuando revisen uno de los seminarios va a hablar solamente de esta osificación de la mandíbula. Van a hablar de las zonas, cuando condilias son incisivas, son todo. Y van a hablar de todo este proceso de osificación, que el término correcto, para ser específico, es yuxtaparacondral, ¿ya? Pero es una osificación endocondral, tal cual lo dijo el doctor Rulli, y está correcto, ¿ya? Osificación endocondral. Ahora viene la pregunta más complicada. ¿Qué tipo de crecimiento tiene la mandíbula? ¿Qué tipo de También crecimiento? es sutural. ¿Sutural? No, principalmente. Prácticamente en la mandíbula sí hay una pequeña sutura media, pero no es la responsable del crecimiento de la mayor parte de la mandíbula. ¿Ya? ¿Qué tipo de crecimiento? Cartilaginoso, entonces. Parecería cartilaginoso, doctora, pero ahí no. Lo que sucede es que el cartílago de Meckel, que era chiquito, que es como una herradurita, va a tener una osificación yuxtaparacondral. Se va a formar huesito alrededor, por eso yuxtaparacondral. Alrededor, digamos, del cartílago se va a formar hueso. Y se va a formar huesito. Y esa es la osificación, ¿no? Osificación endocondral. Ya tenemos huesito. Pero una vez que se forma el hueso, no va a haber un crecimiento cartilaginoso importante, salvo en el cóndilo, ¿ya? Salvo en el cóndilo, pero es una zona un poco relevante para el crecimiento de todo el cuerpo mandibular. El resto va a ser un crecimiento periostal endostal, ¿ya? El crecimiento principal de la mandíbula es periostal endostal. ¿Sí? De repente acá es un poco más difícil de analizar porque podríamos pensar de que todas las zonas donde hay osificación endocondral hay crecimiento cartilaginoso, y acá no. ¿Ya? Acá hay un crecimiento periostal, pero partimos de una osificación endocondral en la mandíbula. Listo. Entonces, eso que acabamos de mencionar y ustedes van analizando, racionando, pensando un poco en eso,
Eso es lo que quería como objetivo en esta parte final, que ustedes sepan las zonas y tipos de crecimiento, y ya lo saben, tal cual. Hay que abundar más en información, por favor. Doctores, tienen que revisar la información sobre dosificación, tipos de dosificación, tipos de crecimiento. Los invito a revisar esa información y los invito a revisar la información también de la próxima semana en Embriología Especial, que por cierto ya está repartido ese tema. El libro de Gómez de Ferraris, le mencioné, revisen el libro de Gómez de Ferraris, hay un capítulo de Embriología Especial titulado Embriología Especial, que tiene los acápites en el orden más o menos que lo tenemos, es como que la base de esa clase. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda rapidísima antes de que me mate la doctora Nancy, por favor, y pasen todos a su clase? Doctor, ¿qué libro dijo Dios. que era? ¿Gómez de qué? Gómez de Ferraris. Doctor, ¿de casualidad no lo tendrá virtual el libro? Ah, debo tenerlo, ¿ah? Déjeme verlo y se lo paso a su delegada. A ver, voy a checarlo. No se preocupe. Ojalá lo tenga acá en mi computadora y se lo paso al toque. Pero es facilísimo de descargar, ¿ah? No se preocupen. Ese autor es también, podemos buscar lo que hemos visto hoy. Ah, pueden, claro, lo que hemos visto hoy en realidad se ve en cualquier libro de histología, embriología. Pueden revisar libros de crecimiento y desarrollo craneofacial como Enlow. El libro de Enlow tiene muy buena información sobre esto. Pueden leer también Canut Brusola. Canut Brusola tiene una parte introductoria muy bonita también sobre crecimiento y desarrollo craneofacial. ¿Ya? Y pues toda la primera parte de, no sé, de periodos huevo, fetal, van a encontrar cualquier libro de embriología, Ham, Moore, el que ustedes quieran, de histología, embriología. Como les digo, lo bueno de esta parte es que todos van a decir lo mismo, así que no tengo inconveniente. Difícilmente van a encontrar un libro donde digan, no, el periodo fetal dura 18 meses. No van a encontrar eso, ¿no? En el ser humano no. Así que no se compliquen. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta, jóvenes, doctores? Si no hay más, disculpen la brevedad de todo, vamos a correr ahora porque estamos con la hora. Nos estamos viendo la próxima semana, hemos quedado a las 8. Yo a las 9 de la noche todos los miércoles tengo una actividad, pero de 8 a 9 debe alcanzarnos. Si es que vemos que de pronto nos queda corta la clase, de repente coordinamos ya internamente para empezar un poquito antes, pero a las 8 de la noche debemos estar empezando, ¿ya? Y de 8 a 9 vamos a desarrollar la próxima semana la clase. Listo. No, me despido. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense. Buenas noches con todos. Saludos a la doctora. Nos vemos. Doctor, muchas Hasta gracias. luego, doctor. Nos vemos con todos. Cuídense.